Hola, aquí estoy, Inés Quintero, historiadora, en nuestro podcast Las Sufragistas, y Jesús Piñero, historiador, en esta sexta entrega del podcast Las Sufragistas, producido por Voto Joven, junto a mi estimada Inés Quintero. Y bueno, y como veníamos hablando en los episodios anteriores, las mujeres lograron consolidar un movimiento social importante desde 1936 hasta los años 40, el momento en el que por supuesto conquistan el voto. Dentro del movimiento social que por los derechos políticos y los derechos civiles destacan varias agrupaciones, pero hay una acción femenina que fue llevada por Ada Pérez Guevara, se llama. así mismo. Bueno, ese movimiento fue importante porque aglutinó a mujeres de diferentes procedencias, no solamente, digamos, no me refiero solamente a procedencias territoriales tal vez, sino de identidad política, porque normalmente se acusaba a las mujeres de que, bueno, ustedes forman parte de una agenda partidista. Estamos hablando del gobierno de General Medina, donde si bien hay una apertura hacia los partidos políticos, bueno, no hay democracia plena en Venezuela porque no existe el voto directo, por ejemplo. Entonces los partidos se convirtieron en grandes estandartes de oposición para el gobierno de Medina, y las mujeres, al agruparse, al movilizarse, las vieron eso como parte de la maquinaria de algún partido político. Y destaca aquí una frase muy importante dentro del manifiesto de Acción Femenina que dice: por otra parte, Acción Femenina agrupa en su seno a mujeres de las más diversas ideologías políticas e incluso compañeras militantes en partidos que han colaborado desde hace mucho tiempo y podrán colaborar en toda oportunidad individualmente. Es decir, no limitaban la participación individual de las mujeres en diferentes partidos con relación a su participación dentro del movimiento sufragista o dentro del movimiento por la reforma de los derechos de las mujeres. Claro, hay una cosa importante que dice Jesús allí, que tiene que ver con la persistencia. O sea, que las mujeres, a pesar de que en la reforma o en la solicitud de reforma de la Constitución que ellas habían hecho, que comentábamos en el podcast anterior, lo que les otorgaron fue solo el derecho para las elecciones municipales, eso no implicó que las mujeres se desmovilizaran, sino todo lo contrario, como decía Jesús, se organizaron para ser más activas en sus demandas. Y hubo una iniciativa importantísima en este contexto, llevada a cabo no solamente por Acción Femenina, sino por el Comité Pro Sufragio, que fue una publicación que se llamó El Correo Cívico, cuya directora también era miembro de la Acción Femenina, es Ada Pérez Guevara. El Correo Cívico era una revistica, o sea, como un mecanismo de propaganda que tenía un propósito esencial, que era formar a las mujeres. Formar a las mujeres en el disfrute y en el ejercicio de la ciudadanía. ¿Qué se plantearon las mujeres? Mira, aquí nunca las mujeres han votado. Ahora apenas les dieron el voto para las elecciones municipales, y solamente para las mayores de 21 años y para las que sepan leer y escribir. Pero de todas maneras, a las mujeres hay que instruirlas y formarlas en el ejercicio de la ciudadanía. Y ese fue el propósito esencial del Correo Cívico. Y el Correo Cívico era un periodiquito que se publicaba y que empezó a editarse en un tiraje muy modesto. Y fue tal el impulso que le dieron las mujeres a la difusión de este periódico que llegó a tener 80.000 ejemplares. Estamos hablando de la década del 40. Imagínate. En 1945-46 no había mensajitos de texto, no había ninguna posibilidad, no había escáner, y bueno, y las mujeres lograron efectivamente movilizar, y el mecanismo de difusión era a través de las maestras, o sea, una organización de carácter nacional para que pudiesen las mujeres estar al tanto de sus derechos. O sea, quienes hacían ese correo cívico eran únicamente mujeres. Pues sí, solamente mujeres. O sea, la Acción Femenina y el Comité Pro Sufragio se organizaron de forma tal de instruir, formar, movilizar, convencer a las mujeres de que ese ejercicio de la ciudadanía, de que la posibilidad de ejercer el derecho al voto era crucial, no solamente como parte de las demandas que ellas habían estado exigiendo desde el año 36, sino como parte de esa transformación política que demandaba Venezuela. O sea que estamos hablando de que, a pesar de las limitaciones del ejercicio del voto que se le impuso a las mujeres no se quedaron quietas como corresponde,
y insistieron, siguieron luchando, elaboraron el correo cívico, lo distribuyeron, hacían programas de radio. Es decir, que fue realmente una acción colectiva de movilización en la cual destaca el nombre de Ada Pérez Guevara, por supuesto, pero el nombre de muchísimas otras mujeres que eran parte del comité de redacción del correo cívico y que permitieron eso, que a través de ese organismo o de ese mecanismo se formara en cultura ciudadana a las mujeres que nunca habían tenido oportunidad de participar políticamente. Claro, una iniciativa de mujeres, pero también un poco respondiendo a aquellos opositores en el Congreso que le dijeron, mira, ustedes tienen que formarse. Se mira la red que terminaron tejiendo de formación ciudadana. Aparte de esa publicación del correo cívico, ¿hubo alguna otra publicación? No, como periódico no, pero también otra cosa importantísima, hay que recordar que en Venezuela había radio. Claro. Y la radio era un mecanismo que tenía incluso muchísimo mayor impacto que la prensa, porque bueno, habíamos dicho, había muchas mujeres analfabetas, entonces por la radio también se utilizó, la radio se utilizó como un mecanismo también de formación ciudadana. Pero, claro, después vinieron otros hechos sobre los cuales vamos a conversar en el próximo episodio podcast. Así que aquí, Inés Quintero, historiadora, y Jesús Piñero, historiador, en Las Sufragistas.